Bueno, entonces, el problema que vamos a intentar solucionar va a ser este. Tenemos un depósito con dos detectores de nivel. Los detectores en este caso son de tipo boya. Es un flotador que dentro tiene normalmente es una bola de material conductor y tiene alrededor unas láminas de tal manera que si el flotador está en vertical, si no hay líquido, hace contacto una banda que tiene en el medio con la parte de abajo y cuando el agua llega cambia de posición, flota. Más al flotar está hecho para que flote, para que cambie totalmente de dirección. La bola cae hacia abajo y hace contacto entre la banda del medio y otra parte conductora que tiene en la parte de arriba, ¿no? Que cuando da la vuelta se queda hacia abajo. Eso es lo que se utiliza en depósitos con aguas limpias, suele ser un procedimiento muy utilizado para detectar el nivel. Es un sensor de tipo mecánico que dura mucho, es lógicamente estanco de plástico y bueno, va a durar años dentro del depósito sin dar ningún tipo de problema. Luego a nivel industrial se utilizan mucho también los capacitivos, que esos ya van por fuera del depósito, con lo cual también duran mucho porque no están expuestos al líquido, ¿no? Van por la parte de fuera, normalmente con depósitos de fibra, y detectan aprovechando el efecto electrostático. Cuando hay líquido, pues van a retener ahí un poco de carga, líquido o un granel sólido o lo que detecten, ¿eh? Sirve para varios tipos de materiales. Van por fuera del depósito, sí. Llevan normalmente, si el depósito es metálico, le suelen poner como una pantallita de material aislante para que pueda detectar bien, porque el metal no le ayuda mucho a los que son de tipo capacitivo. Pero bueno, este es, ya os digo, con aguas limpias, por ejemplo, este es el más utilizado. Entonces en la instalación tenemos ese depósito con los dos sensores, tenemos una bomba movida por un motor trifásico de corriente alterna que saca agua de un pozo y la sube al depósito, ¿vale? Un método pues, muy utilizado para, bueno, en zonas rurales, para tener agua, darle presión y demás. El depósito lógicamente estará elevado, pues para poder tener una presión de agua en la traída o en el riego, en lo que vayan a utilizar ese agua de ahí. De estas instalaciones, si vais por, no sé, por la zona de León y Castilla y tal, pues es típico, hay muchas de estas. Porque bueno, son zonas que no llueve tanto como aquí en algunas de ellas y bueno, hay que sacar agua, ahí sí hay muchas aguas subterráneas y si tienes el permiso y la concesión y tal, pues puedes utilizarlas para este tipo de cosas. Bueno, nos va explicando ahí lo que tenemos, pequeño cuadro con un pulsador de marcha, un pulsador de paro, una señalización de marcha, una señalización de paro. Vale, el sensor de nivel mínimo lo que va a hacer va a ser arrancar la bomba, es decir, cuando se quede sin agua la bomba arranca y cuando llega al nivel máximo la bomba se para. Es decir, hace la bomba llenados completos. Cuando el depósito se vacía, la bomba empieza a funcionar y está funcionando hasta que el depósito se llena completamente. Momento en el que para. ¿Vale? Y además, bueno, no sé si me lo dice por ahí, pero como tengo pulsador de marcha y paro, pues si está parada, por ejemplo, a mitad, se está vaciando el depósito y lógicamente no está llenando hasta que llegue abajo, yo tengo un pulsador de marcha pues para forzar el llenado, ¿no? Para obligar que la bomba funcione. Igualmente tengo un pulsador de paro, si está llenando y quiero pararla, pues para poder pararla. ¿Vale? Es decir, tengo varias condiciones de marcha, varias condiciones de paro. Además tengo una protección térmica del motor de la bomba que va a hacer lógicamente el paro también. Bueno, entonces, ¿cómo afrontamos esto, no? Estoy con un problema real que quiero solucionar y queremos hacer un circuito de control, una instalación que me controle eso de ahí. Bueno, lo primero, el proceso que sería un poco los pasos. Pienso si tengo señales de nivel o señales de pulso, lo primero de todo. Si voy a poder utilizar interruptores o necesito pulsadores con realimentación y demás. En este caso, me habla de pulsadores de marcha y de paro, parece que va a ser de señales de pulso. Los sensores también se van a comportar como pulsadores. El de abajo, si se vacía el depósito y deja de detectar agua, en ese momento va a empezar a llenar el depósito, la bomba, y en cuanto lleve un tiempo funcionando, se va a dar la vuelta a la boya y va a dejar de
va a cambiar la señal, ¿no? Va a detectar ya que tiene agua al poco de empezar, con lo cual es como un pulsador. ¿Por qué? Pues porque la bomba tiene que seguir funcionando y tiene que seguir llenando el depósito hasta arriba, aunque el de abajo ya detecte que hay agua. Es como cuando yo pulso y no solo quiero que funcione el motor cuando yo pulso, sino que después de dejar de pulsar quiero que siga funcionando. Pues aquí lo mismo con la boya de abajo. Es decir, es una señal de pulso también, es una señal temporal. Entonces, bueno, concluimos que efectivamente son señales de pulso y ya tendría en la cabeza lo de la marcha, el paro con el contacto cerrado y la realimentación en paralelo con la marcha. ¿Vale? El esquema básico que me soluciona ese problema. Bueno, lo segundo sería identificar las marchas y los paros y luego ya pasaríamos a realizar el esquema. Bueno, identificamos las marchas y los paros. Tengo 2 marchas y 2 paros. Al principio pues puede ser de utilidad hacer un pequeño esquema e ir escribiendo en un papel todas esas condiciones. Marcha tengo S1 y B1, ¿vale? Paros tengo S2, el pulsador de paro, y el sensor que está en la parte de arriba del depósito, que es B2. Y, lógicamente, tengo realimentación, ¿vale? Que sería un contacto del propio contactor K1M. Y ojo, porque este problema tiene una pequeña trampa, y la pequeña trampa es esta de aquí. La marcha para el B1 la voy a dar con un contacto normalmente cerrado. ¿Vale? La voy a dar con un contacto normalmente cerrado. Bueno, ¿por qué? Vamos a explicar por qué un contacto normalmente cerrado. El detector que yo tengo es algo así, ¿vale? Es como si fuese una pera. Tiene sección circular, aquí tendría una sección circular. Por aquí entran los cables, lógicamente toda la conexión de la manguera que lleva es estanca y demás, como no podía ser de otra manera. Luego internamente lo que tiene es una banda conductora por aquí, ¿vale? Que sería la parte común del contacto, este sería el común. ¿Vale? Tiene otra banda conductora por aquí arriba, a ver si me deja dibujarla, que sería la parte normalmente abierta, y en la parte de abajo tiene otra parte conductora que sería la parte normalmente cerrada, ¿vale? Del contacto. Y dentro lo que tiene, pues es una bola, una especie de bola de material conductor, que cuando se va hacia abajo me está poniendo en contacto el normalmente cerrado con el común, por eso es el normalmente cerrado, deja pasar corriente en reposo es que la boya está en vertical, ¿no? Y cuando le doy la vuelta, la boya pasa a estar en una posición contraria, estaría en esta posición, y está construida para que no haya posición intermedia, ¿eh? Está hecha para que la boya o bien esté en la posición hacia abajo completamente o bien esté en vertical. Bueno, en esta parte de aquí la bola caería para aquí y estaría poniéndome en contacto la parte que hemos llamado normalmente abierta con la franja del medio, que sería la parte común, ¿vale? Con esta parte de aquí, ¿vale? Así es como funciona la boya. Entonces, ¿por qué el contacto cerrado? Bueno, cuando está en esta posición, ¿vale? En la posición de reposo, que sería la posición 1, si yo quiero dar una orden de marcha, tengo que poner los 2 bornes que me están dando paso de corriente, ¿no? En ese momento. En ese momento yo quiero que pase corriente a través de la boya y me dé la señal de marcha. Esa boya va a estar en serie con la bobina del contactor y va a ser la que dé la orden de que empiece a funcionar. Si yo quiero conectar la parte que me esté dando corriente, tengo que conectar la parte normalmente cerrada. Yo tendría que conectar entre el común y el normalmente cerrado, que es por donde va a pasar la corriente. Eso se traduce que en el esquema yo voy a estar dando la marcha con un contacto normalmente cerrado, ¿vale? Aquí en el esquema, cuando lo haga y demás, voy a tener el normalmente cerrado en paralelo con la realimentación.
¿Vale? Este sería el B1, me parece que lo llama, y este sería el K1M. Por aquí arriba ya tendría el paro, que sería el B2, el otro paro, bueno, lo que sea. ¿Vale? Podéis verlo de otra manera también, hay una manera alternativa de verlo. La boya que detecta agua, ¿no? ¿Con qué condición del problema yo tengo que dar la marcha? Cuando no tengo agua. Como la condición del problema es lo contrario de lo que está detectando el sensor, tengo que cambiar el contacto, en este caso de abierto a cerrado. ¿Vale? Para los paros funcionaría igual, no es el caso de este problema porque el paro sí que va a ser cerrado, pero si tenéis un paro que tengo que dar con un sensor que detecta una determinada magnitud física y el paro lo tiene que dar el contrario de esa magnitud física, el contacto lo invierto, en vez de poner un cerrado pondría un abierto. ¿Vale? Es la lógica negativa que se llama, que a veces no es fácil de ver porque bueno, las mentes nuestras están acostumbradas a la lógica positiva. La lógica negativa nos rompe un poco la cabeza a veces. Pero bueno, es tan sencillo como invertir el contacto. Vale. Lo veremos de nuevo cuando empecemos con el relé programa y el autómata, que cuando en las entradas ponemos un contacto cerrado, lo que tengo que hacer en el interior del programa es invertir o poner una negación en esa entrada. Si es en contactos, pues un contacto cerrado, si es en puertas lógicas, poner una negación, pero tengo que trasladar esa negación que yo meto en el contacto, tengo que trasladarla también al interior del programa. Sucede algo parecido. Vale. Bueno, la solución, una vez planteadas el problema, podría ser algo como esto. Yo creo que aquí está cambiado la numeración de B1 y B2. B1 es el de abajo. Vale, están cambiados. B2 sería el paro. Este sería el B2 y este sería el B1. Vale. Bueno, aquí no dibujé el símbolo, pero sería el símbolo de los detectores de boya, es como una elipse con una línea hacia arriba y una línea discontinua, y luego ya el contacto, ¿vale? Ese es el símbolo que tiene ese tipo de detector. Y llevan, como todos los sensores, pues la letra B. B1, B2. Vale. En el tema de bornas del problema, bueno, tengo que pensar en las diferentes localizaciones de material eléctrico de la instalación que tengo. En este caso, el esquema podría ser algo así. Tengo el cuadro, la tapa del cuadro, el depósito y la bomba, ¿no? Los sitios donde tengo las diferentes partes de esa instalación. Para cada una de esas localizaciones salgo con una manguera del cuadro. Todo lo que hay en la bomba, el depósito, en cada una de las localizaciones, suponemos en este caso que lo podemos puentear entre sí. ¿Vale? Lo que no puedo hacer es puentes, por ejemplo, entre la tapa del cuadro y el depósito. Como no puedo puentear directamente entre la tapa del cuadro y el depósito, esos puentes tendré que hacerlos en el bornero correspondiente del cuadro o entre bornas del cuadro. Es la razón por la que en el esquema hay dibujadas bornas separadas. Fijaros que el B2 tiene una borna 1 y una borna 2, y luego el S2, que está justo en serie con él, justo debajo, tiene dos bornas propias, que son la 5 y la 6. En cambio, la borna 6, por ejemplo, es compartida entre el S2 y el S1. ¿Por qué? Porque el S2 y el S1 están en la tapa del cuadro. Entonces puedo hacer un puente entre el S1 y el S2. Lo que está en la tapa del cuadro lo puedo puentear entre sí, pero no puedo puentear la tapa del cuadro con el depósito. Lo de la práctica, la ficha 5, ¿no?, que habíamos hecho, era exactamente eso, esa misma idea. Y luego en las marchas sucede lo mismo. Tengo dos bornas, la 6 y la 7, que van a estar conectadas con S1, y una borna 3 y 4 que van a estar dedicadas al B1. La manguera que me va a ir al depósito realmente va a ir con los 4 cables, que son los 4 bornes de las dos boyas respectivamente. Vale.
Y luego nada, una señalización de marcha y una señalización de paro, sin más. En una de las prácticas nos salía también esa señalización. La función de señalización, pues utilizamos el cerrado para señalizar el paro y el abierto para señalizar la marcha. En este caso, como el contactor normalmente solo tienen un abierto y un cerrado, pues necesitaría un bloque auxiliar de contactos para poner encima del contactor y poder señalizar la marcha, ¿no? En este caso. Hay otros modelos que vienen solo con un contacto auxiliar que es abierto. Lo mismo, pues le pongo un bloque auxiliar y aumento el número de contactos que tenemos ahí. Vale. Y me quedaba por comentar el térmico, que lo tenéis aguas arriba, que es otro paro. ¿Vale? Lo que está dentro del cuadro, lógicamente, no necesita bornas porque va cableado entre sí directamente. En este caso el F1 está acoplado al contactor. Bueno, para esta práctica que estamos haciendo ahora y que es común en esta instalación, lo que vais a tener va a ser el contactor y el térmico va acoplado justo debajo. Lleva 3 pines metálicos que encajan justo en los bornes del contactor. Tenéis los tornillos aquí que atornillo y encajan directamente, ¿vale? De tal manera que en el esquema yo entro en el de fuerza, entro por el contactor y salgo por el térmico, ¿vale? En representación de esquema, aquí no tenéis que hacer fuerza todavía, vosotros, pero así vamos adelantando. Esquemáticamente sería algo así, con simbología. ¿Vale? Son 2 aparatos diferentes porque son 2 referencias diferentes. Esto sería el K1M, que sería este, y este sería el F1, por ejemplo, que sería este de aquí, ¿vale? El F1. Pero físicamente van acoplados juntos formando una unidad, un bloque. Van atornillados directamente uno con otro. ¿Vale? Aquí, para la parte del mando, que es la que os ocupa también en la práctica que estáis haciendo ahora del usillo, lo que voy a tener va a ser un contacto normalmente cerrado, auxiliar aquí delante, y un contacto normalmente abierto aquí justo a su lado, ¿vale? Eso van a ser lo que yo voy a tener que poner del térmico en el circuito de mando. La numeración, el cerrado va 9596 y el abierto va 9798, ¿vale? Esa es la numeración de los bornes. La regla de siempre, la numeración más baja siempre va a ser para el contacto cerrado, la más alta para el contacto abierto. Con contactos de temporizadores, con contactos de térmicos, son relés que tienen funciones, digamos, especiales. En vez de utilizar el 1, 2, 3, 4, se utiliza el 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Quedaros con esa idea. 5, 6, que es la más baja para el cerrado, 7, 8, que es la más alta para el abierto. Vale, aquí las cosas en este tipo de aparamenta tiene, respecto a numeración de bornes, tiene bastante sentido. Está hecha para que tenga sentido y simplemente viendo las numeraciones de un determinado dispositivo sepáis qué tipo de contacto es y demás sin necesidad de comprobar. Que bueno, comprobar nunca está de más, pero bueno, os ayuda en este caso la numeración. Vale, ese sería, en un ejemplo sencillo, el proceso completo de diseño que yo os recomiendo que sigáis. Realmente puede parecer que estos problemas son de idea feliz, pero realmente no lo son, ¿eh? Si seguís ese proceso, yo creo que llegáis todos a la solución sin mucho esfuerzo. ¿Dónde está la clave? En identificar bien en el problema todas las órdenes que me está dando el problema, todas las entradas, todos los actuadores que tengo, reconocer todas las partes del problema. Si reconozco todas las partes del problema y soy capaz de identificar qué función tiene cada una de esas entradas en el funcionamiento del automatismo, automáticamente aplico eso que vimos ayer, ese circuito de relé autoalimentado, y lo tengo. ¿Vale? No tengo mucho más que pensar. Yo recomiendo que siempre en este tipo de cosas intentéis buscar métodos para hacer las cosas. Es algo que al principio cuesta, pero una vez que encontréis el método, vais a equivocaros bastante menos, porque vais a seguir un proceso siempre ordenado que os va a servir para detectar si cometisteis algún fallo en el proceso. Podéis volver atrás a cualquiera de los pasos anteriores y corregir fácilmente. Os va a ayudar a poder llegar a la solución con fallos mínimos. Lo extiendo también a lo que es luego las averías y el mantenimiento, lo mismo. Hay que seguir un procedimiento ordenado.
¿Por qué? Porque siguiendo ese procedimiento ordenado voy a llegar muy rápido a la avería y voy a ir asegurándome que todas las comprobaciones que hago, todo ese proceso, descarta completamente las cosas que están bien. Es decir, al final el proceso de solución de una avería es ir descartando cosas a 50% hasta llegar a dar realmente con lo que está mal. Voy sectorizando la instalación, voy dividiendo hasta que llego al componente o al cable o a lo que sea que me está fallando. Pero es a base de descartar lo que está bien. Si algo está bien, se dice, ¿no?, el refrán, ni lo toques. Pues aquí lo mismo, si algo está bien, ni lo toques, lo dejamos. Nos centramos en lo que está mal. Siempre en este tipo de problemas, al final es dividir. Intentar no apoyar los pies en las tablas porque están sueltas, muchas de ellas. ¿Vale? Si apoyáis, a poco que la desplacéis, se mete por el medio del... Os decía que en este tipo de problemas se trata siempre de reducirlos a problemas más sencillos. ¿Vale? Reducirlos a problemas más sencillos. ¿Cuál es el problema más sencillo al que estoy reduciendo yo esto? En identificar marchas, paros, si tengo que tener realimentación. ¿Vale? Es toda una manera de pensar, de resolver. Recalco esto porque sé que hay personas que esto les cuesta un esfuerzo enorme. Esto es una cuestión también de disposición personal a veces a razonar de una determinada manera. Tiene además mucha lógica que seamos así porque en la vida diaria tendemos a pensar de una manera mucho más global, ¿no?, en los problemas, no de manera, como dice ahora la gente fina, de manera holística, pues un poco eso. Palabras cursis que se ponen de moda, pues aquí nosotros tenemos que ser lo contrario. Tenemos que intentar centrar los problemas o sectorizar los problemas lo más posible. ¿Para qué? Para al final poder afrontar el problema completo, ¿no?, que es dar solución a la instalación, conseguir que funcione todo. Pero bueno, hay que ir poco a poco, hay que ir dosificando todo eso de ahí. No sé si queda más o menos claro cómo es el proceso. Iremos haciendo más, porque esto al final es, mientras más hagamos, más situaciones distintas. Bueno, os vais a ir dando cuenta también de que más se parecen unos problemas a otros al final y que es todo bastante parecido. Y llegará un momento que os acostumbraréis a reducir cualquier problema, señales binarias de todo o nada, de conduce o no conduce, y bueno, los vais a hacer solos. Bueno, por hoy lo que traía era esto, ¿vale? ¿Queréis ver un pequeño resumen de lo que vimos ayer? Podría ser esto de aquí. Las 5 funciones, ¿no? El paro, normalmente lo hacemos con contactos cerrados en serie. La marcha, con contactos abiertos en serie también con el receptor. La realimentación que va paralelo con la marcha. La dependencia, contactos normalmente abiertos en serie con el receptor dependiente. Y la incompatibilidad, contactos normalmente cerrados en serie con el receptor incompatible. ¿Vale? Y con eso construíamos toda la lógica de funcionamiento de esos circuitos secuenciales, circuitos que ya tienen memoria, son capaces de recordar la pulsación y demás. Venga, si no hay preguntas, pasamos al trabajo de taller y continuamos con lo de ayer justo.